Boa tarde. Dá início à nossa atividade da tarde, uma atividade conjunta entre o Programa de Pós-Graduação em Museologia do Patrimônio e o Programa de Pós-Graduação em Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia. Compõem a mesa aqui a professora doutora Heloísa Maria Bertol Domingues, diretora do MASH, a professora doutora Maria Celina Melo de Santos Silva, que é a coordenadora do Programa de Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia, eu como representando a coordenação do PPG-TEMUS, e a professora Helena Alzeda representando a Unirio. Enfim, eu, no caso, como estou aqui representando essa mesa, passo a palavra à professora Heloísa Bertol para dar início aos nossos trabalhos. Boa tarde a todos. Bom, é com grande prazer que eu abro essa mesa da tarde, nesse dia do aniversário do MASH e Dia das Mulheres. Enfim, quero cumprimentar os coordenadores dos nossos cursos, a Maria Celina, do PPACT, o Marcos Leonardo do PPG-MUS, e agradecer e cumprimentar também a professora Helena da Unirio, representando a Unirio. Com parceria com o qual o MASH tem bastante orgulho, não só o PPG-MUS, mas a história também, a nossa divisão, né, de pós-graduação. Então, essa parceria é muito cara, MASH, com a Unirio. Vou começar parabenizando o PPG-MUS pelo Prêmio CAPES, menção honrosa que recebeu, que o Marcos vai anunciar, né? Parabenizar também o PPACT, que completa este ano os seus 2 anos, com as teses todas defendidas, acho que essa altura estão todas, não? Ainda falta uma, está acabando. Então, assim, um programa que vem mostrando também a alta qualidade do trabalho que os professores vêm desenvolvendo. Então, estão todos de parabéns. Eu acho que não só os professores, mas os alunos. Quero então dar as boas-vindas a vocês todos que vieram aqui assistir. Quero agradecer também à professora Tereza, que veio do México para abrir esse ano dos nossos 2 cursos aqui de preservação e patrimônio. E dizer que estamos muito contentes com a sua presença e com a experiência que você vai trazer para todos nós. Então, quero agradecer então a todos vocês, desejar as boas-vindas, dizer que vocês vão ter uma bela aula de abertura deste ano e, enfim, declarar aberta aqui a sessão para vocês. Passar a palavra para a Celina, né? Alô? Boa tarde a todos, queria dar boas-vindas a vocês todos, alunos, colegas de trabalho, professores, meus colegas aqui de mesa, e em especial aos alunos do PPACT, que estão iniciando agora uma turma, né? Mais um ano letivo. Nós acabamos de formar agora em fevereiro a nossa primeira turma de mestrado, o que muito nos orgulha, porque foram ótimos trabalhos apresentados e elogiados. Isso para a gente é uma grande satisfação. É o primeiro degrau de uma escada que nós pretendemos ainda trilhar aí pela frente. E queria dizer também que, em nome do colegiado do PPACT e da coordenação do curso, dizer que é uma satisfação esse momento aqui para a gente, que a gente tem a oportunidade de dividir uma aula inaugural com o nosso programa irmão porque somos filhos da mesma instituição mãe, né? E que não só estamos também na área de museologia, né, na CAPES, nosso curso está na área de museologia, mas a temática também é uma temática muito próxima, principalmente
dessa aula inaugural, uma temática que nos é muito cara. Então, boa-vinda a todos vocês, que a gente tenha daqui para frente um ótimo ano de trabalho e obrigada pela presença de vocês todos. Então eu passo a palavra a Helena, já que hoje é o Dia das Mulheres, falem elas todas primeiro. Né? E não tem de ter um fruto hoje. É uma correria intensa, mas muito gratificante. A gente acaba de vir do Museu Histórico Nacional, onde o curso de museu nasceu, e os alunos ficaram todos encantados, não só com o acervo, com a experiência da realidade aumentada que eles estão introduzindo lá na parte das carruagens. E eu estou assim um pouco esbaforida por conta da correria que foi, porque eles queriam ao mesmo tempo, estavam divididos, queriam ficar mais, não conseguimos ver a exposição, só vimos reserva técnica aí, né? E a realidade aumentada, mas os olhinhos brilhavam, o arquivo foi interessantíssimo, porque a gente vê possibilidade de muitos trabalhos, né? As coisas que estão lá guardadas e que ainda não foram trabalhadas. Então, nesse Dia da Mulher, eu quero agradecer a presença, sei que eu estou muito honrada de estar ao lado de Luísa, de Celina, Marcos, lógico, e de receber a professora Tereza, que vai abrilhantar, né, vai culminar com essa aula inaugural toda a experiência dessa equipe nova, dos ingressantes, né, do mestrado e do doutorado na pós. Então, eu quero dar boa tarde a todos, desejar uma tarde profícua de novos conhecimentos e instigantes possibilidades de pesquisa para todos nós, que é o que vocês fazem de melhor. E pronto. Você é feliz. Bom, primeiro queria dar os parabéns a todas as mulheres, eu acho que estão aqui, né, presentes, né, são maioria na mesa, são maioria no nosso programa, no colegiado e em todas as turmas, né, da museologia, as mulheres são predominantes, felizmente. Acho que isso traz uma competência feliz, eu acho, para as turmas, né? Acho que as trocas se fazem de uma maneira mais tranquila quando a maioria é feminina. E nós vamos aqui também, em nome do programa, dar as boas-vindas aos nossos novos alunos, aos que já são alunos, que tem aqui alguns, e aos ex-alunos, que também tem alguns aqui, né, do programa, e parabenizar, especialmente agradecer a professora Helena pelo auxílio na organização da nossa Semana de Integração. É a nossa 12ª Semana de Integração. Mas, assim, é muito trabalhoso organizar a semana, não é, Helena? É muito trabalhoso organizar a semana, mas, quer dizer, o resultado da semana, a cada ano, nos inspira a continuar a organizar as semanas nos anos seguintes, apesar das dificuldades que a gente sempre enfrenta, porque essa semana ela permite uma integração entre os alunos e um contato que, na verdade, se torna mais raro entre os alunos de mestrado e doutorado, né? Então, que vão se encontrar em apenas algumas disciplinas do programa que são comuns. Então, acho que esse momento é um momento, às vezes, de visitas técnicas que são, na maioria das vezes, informais e que facilitam o conhecimento entre os alunos e o início de ano letivo de uma forma mais integrada. Isso tem sido a nossa experiência e por isso que a gente não desistiu ainda da semana de integração, apesar dela culminar sempre com o momento de entrega do relatório Coleta CAPES. Então, é realmente um momento difícil para a coordenação, mesmo para os docentes, que precisam atender a muitas demandas, mas, no fim das contas, até hoje tudo deu certo, né? Então, acho que continuará a dar certo, espero. Eu tenho até sexta-feira para enviar o coleta. Enfim,
Não está presente aqui a professora Teresa Scheiner, que está em férias, ela está no exterior, mas certamente ela está presente, né, de toda forma, porque foi uma das pessoas, talvez a principal, que concebeu o programa e que vem se esforçando de maneira muito grande para que o programa possa caminhar e se desenvolver, né? E acho que os resultados, né, nós temos 120 mestres formados e 18 doutores formados. E isso é muito gratificante, né, para quem está olhando o todo, né, como quem está na coordenação geral consegue ver esse panorama mais amplo, né, e perceber que os alunos entram e, em grande maioria, saem, seja do mestrado, seja do doutorado, diferentes, modificados, com um amadurecimento acadêmico e mesmo pessoal, e isso certamente nos dá muita alegria e muita satisfação. E, assim, para nossa surpresa, porque eu diria que nem nos nossos melhores sonhos podíamos imaginar isso, na nossa primeira turma de doutorado, né, já estão todos formados, os doutores. Uma das teses foi indicada pela banca para o prêmio Prêmio CAPES de Teses, né? E no meio dessa confusão toda que foi de mudança de governo, acho que nós mandamos umas 3 vezes, né, Eurípides, o material para a CAPES para poder fazer a inscrição no prêmio, e fomos premiados com a menção honrosa. Sendo que a Rádio Corredor diz que a sua tese deveria ter ganhado o prêmio CAPES de Teses, viu, Eurípides? Não ganhou, porque, digamos que era do curso de museologia, que é das 3 áreas que compõem a comunicação e informação, que é a grande área, a menor das áreas. Então houve uma certa gestão política, digamos assim, e a sua tese ficou com a menção honrosa e não com o prêmio tese, né? Mas, de qualquer maneira, isso significa que ela tem o valor para receber o prêmio tese de CAPES. Então, eu parabenizo você e a sua orientadora, a professora Helena Vânia Ribeiro Pinheiro, que é a nossa professora colaboradora, pelo trabalho que desenvolveram durante os 4 anos. Eurípides fez uma bolsa sanduíche na França e trabalhou muito lá, e realmente isso resultou numa tese de alto nível, né? Em outras teses do programa que estão sendo nominadas para prêmio CAPES, para prêmio ANCIB, elas vão ser encaminhadas esse ano dentro das decisões que o colegiado deverá tomar no decorrer do ano. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma cerimônia. A cerimônia de entrega do prêmio CAPES ocorreu em Brasília, e Eurípides foi receber, né, o prêmio CAPES, e além do aluno, recebem o prêmio o programa, da onde o aluno é oriundo, e sua orientadora. Então, existem diplomas de premiação que o Eurípides fez o favor de nos trazer, né? Então, nesse momento, nós vamos premiar a orientadora, que não pôde estar presente porque ela é coordenadora de pesquisa do IBICT, está lá recebendo a diretora do IBICT, mas haverá uma pesquisadora que vai receber por ela, não é? Qual é o nome, por favor? Cristina Pena. Cristina Pena. Então eu convido a professora Cristina Pena para receber, em nome da professora Helena Vânia, o diploma da orientação da tese que recebeu a menção honrosa para o prêmio CAPES. Aqui o teor do certificado, boa tarde a todos. Boa tarde. Posso dar uma palavrinha? Um minuto? Você pode. Obrigado, boa tarde. Eu sou, assim, um admirador incondicional desse programa, né, que é um divisor de águas na minha vida profissional, pessoal,
institucional, né, que não só transformou toda a minha vida, como também a própria instituição que eu trabalhava até hoje, né? A minha tese, a maioria das pessoas sabe, é sobre o trabalho da doutora Nise da Silveira, mas estudada dentro de um contexto internacional, né? E eu hoje, no Dia das Mulheres, né, assim, ter feito um trabalho sobre uma mulher tão importante da cultura brasileira como a doutora Nise da Silveira, para mim foi uma honra e um privilégio. Então, hoje o Museu de Imagem do Consciente possui um grande projeto de reestruturação, que é fruto desses 10 anos, fruto também, né, desses 10 anos que eu tenho percorrido aqui dentro do programa. Não consigo me desligar de jeito nenhum, não consigo ser ex-aluno nunca. E assim, uma coisa que eu acho que esse prêmio foi assim, também um reconhecimento, porque durante a escrita da tese, né, eu me sentia assim, a pessoa mais solitária do mundo, né? Acho que todo mundo deve passar por isso. Mas depois do trabalho pronto, né, a primeira coisa que eu percebi é que, na verdade, é um trabalho coletivo, né, tecido por inúmeras mãos, né, que tiveram nessa trajetória durante tanto tempo, né? Então eu quero deixar também uma homenagem a todas essas pessoas que participaram desse trabalho, né? Entre elas a Lena Vânia, né, que foi a minha orientadora e que me deu assim, aquela generosidade que é característica, todo apoio e toda a direção para poder eu conseguir realmente terminar esse trabalho com um acabamento que permitiu, né, até também alcançar esse prêmio. Quero agradecer também não todo o programa, mas especialmente o professor Marcos, que foi incansável nessa coisa realmente a burocracia da CAPES para entregar, para inscrever esse prêmio foi também muito complicado, né? Quase engraçado. Mas assim, a perseverança dele, de vez em quando vinha um e-mail e temos que começar tudo de novo, não tem problema, vamos lá começar de novo. A gente vem de escrever tese, está acostumado a ter que recomeçar sempre, né? E então, eu vou ler aqui no dia 16, então eu estive lá na CAPES, fui recebido lá também na minha instituição, que é o Instituto Brasileiro de Museus, onde eu trabalho atualmente, e fizemos uma apresentação lá, junto com a entrega do prêmio, foi muito legal, muito bacana. E assim, vou ler então o que diz aqui para a professora Lena. A coordenação, Prêmio CAPES de Tese 2016, menção honrosa. A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, cumprimenta Lena Vânia Ribeiro Pinheiro, do Programa de Pós-Graduação Museologia e Patrimônio da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e lhe atribui este certificado pela orientação da tese Do Asilo ao Museu, Ciência e Arte nas Coleções da Loucura, defendida por Eurípides Gomes da Cruz Júnior na área de Ciências Sociais Aplicadas 1, que conquistou menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese 2016. Brasília, 14 de dezembro de 2016. A professora Lena não pôde vir, o Marcos já falou, e a Cristina Pena, que está aqui representando a Lena, não é uma presença à toa. Cristina, uma pessoa historiadora da arte, que foi diretora do Projeto Ordinário durante mais de 20 anos, e que foi desde o início uma colaboradora forte e sempre presente na minha tese, inclusive apoiando o programa também de pós-graduação, quando foi na realização do quarto Sião lá em Petrópolis. A comissão organizadora ficou lá toda acampada lá na casa que ela tem lá em Petrópolis. Aí tivemos noitados memoráveis lá com os professores estrangeiros, com música, seresta, aquela coisa toda. Então eu acho que ela é a pessoa indicada também para receber, em nome da professora, esse certificado. Pois bem, e agora eu recebo também o certificado em nome do programa, né? Isso, a coordenação... Acho que a professora Tereza não vai me perdoar nunca por isso. Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, outorga distinção ao Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pela conquista da menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese 2016 na área de Ciências Sociais Aplicada 1, com a tese do Asilo ao Museu, Ciência e Arte nas Coleções da Loucura,
de Eurípides Gomes da Cruz Júnior, sob orientação de Helena Vânia Ribeiro Pinheiro. E com essa entrega eu faço meu agradecimento a todos aqueles que compõem o programa, seus coordenadores, seus professores e seus alunos também. Esse ano vamos mandar de novo. Acho que não cai o raio 2 vezes no mesmo lugar, mas quem sabe, né? Enfim, é muito inesperado isso aqui, esse prêmio, eu acho, né? Porque é um programa muito jovem, muito novo, né? Uma área muito jovem academicamente, mas mostra o potencial que ela tem em termos de impactar as pesquisas e os desenvolvimentos científicos no país, eu acho, tem mesmo, né? E temos que colocar isso aqui na página do programa de alguma maneira e divulgar isso, né? Porque eu acho que isso não é uma conquista do programa nem das duas instituições, é uma conquista da área, né? Eu acho um reconhecimento acadêmico que a área nunca teve até o momento, né? Acho que isso aqui tem um valor simbólico muito especial para a área de museologia, né? Enfim, eu agradeço muito as minhas colegas de mesa estarem aqui nesse momento compartilhando isso conosco e peço que elas que a gente desfaça a mesa para que a professora Teresa Toca Porras, acertei, Teresa Toca Porras, não enxergo, mas é isso, que ela, por favor, venha para a mesa. A professora Teresa Toca Porras, ela é doutora em Conservação e Restauração de Bens Culturais pela Universidade Politécnica de Valência. Desde 1986 é professora emérita da Cátedra Cresce da Unesco. Ministrou disciplinas em várias instituições de ensino superior, como Instituto Superior de Arte de Habana, Cuba, Escuela de San Carlos da Universidade Nacional de México, UNAM, Universidade Politécnica de Valência, Universidade Autônoma de Barcelona, Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, de Guadalajara, México, e foi diretora da licenciatura em Conservação e Restauração de Bens Móveis do Instituto Superior de Arte em Havana, Cuba. Prestou assessoria a várias instituições, como o Museu Bacardi de Santiago de Cuba, Museu Municipal de Matanzas, Cuba, Museu Mausoléu del Che Guevara, também de lá, Museu de la Revolución, idem, Museu de la Santería, município de Regla, Cuba, Museu Dardo Rocha, em La Plata, Argentina, Escuela Superior de Museologia, em Rosário, Argentina, Universidade de Granada, em Espanha, Museu Victor Meireles, em Florianópolis, aqui no Brasil, Museu Virreinal de Puebla, México, Museu do Banco Nacional do Equador e o próprio Museu Imperial de Petrópolis. Ela é professora aposentada da UNAM e atualmente assessora em conservação de bens culturais do Museu del Alfeñique, Puebla, México. O título da palestra magistral que a professora vai nos contemplar aqui hoje chama-se Desafios da Conservação no Mundo Contemporâneo. Professora, é um prazer enorme conhecê-la, não a conhecia, é um prazer imenso conhecê-la e tê-la aqui conosco. Eu espero que isso seja um início do seu contato com os nossos alunos e nossos docentes, que isso possa ser de forma mais frequente, mesmo que pelos meios virtuais, né? Muito mais barato, mas, enfim, e agradeço muito a sua presença e a palavra é sua. Primero, agradecer la invitación que me hicieron para venir y estar aquí con ustedes.
Segundo, felicidades a todas las mujeres. Y una cosa muy importante. Ya está. Y quererles decir algo. Vamos a hablar de criterios de conservación. Yo soy práctica de la conservación y de la restauración, no soy teórica. Entonces, lo que sí hice fue hacer más o menos un recorrido por la teoría y ir viendo mis trabajos sobre esa teoría. Muchas veces con muchos trabajos para cumplir con todos los reglamentos y otras veces sí cumpliendo con los reglamentos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Es posible asegurar que todas las culturas han tenido interés por salvaguardar, cuidar, dar a conocer y transmitir a futuras generaciones sus expresiones, manifestaciones culturales y conocimientos ancestrales. La conservación en la antigüedad, según testimonios de Parsarios, geógrafo griego, recorrió Grecia y describe cómo reparaban la degradación de la madera haciendo un ungüento, una crema, a base de plantas, flores, utilizando como preservo. Y nosotros, en un trabajo que tuvimos, en un ciclón en Cuba, la Casa de las Américas tiene una colección de todas las artesanías habidas y por haber de Latinoamérica. Y esta máscara es de un pueblo en México que se llama Chiapa de Corzo, que está en Chiapas, sur de México. Y con la inundación que hubo, se le cayó un pedazo, así todo esta parte de aquí del... Y entonces, bueno, como buenos restauradores fuimos a hacer todo lo que nos teníamos a la mano. Lijar el poner un pegamento común y corriente, el que usan los niños, la cola blanca, no pegó. Volvimos a lijar, quitar aquel pegamento, para el hoyo. Era el rey, no pegó, se cayó. Dijimos, bueno, ya no nos queda más que el octite, que eso no se puede quitar ni a golpes, tampoco pegó. Entonces, bueno, yo dejé la pieza, seguimos con todas las demás, porque eran 7,000 piezas, de las cuales quedaron 5,000 por la inundación, y había que trabajar. Entonces, en mis vacaciones fui a México, me fui a Chiapa de Corzo, que es de donde son, y como mis buenos paisanos, los indígenas, no te dan nada, fui preguntando, a ver, ¿dónde hacen esto? ¿Dónde hacen lo otro? No sé qué. A la Casa de Cultura, llegué a la Casa de Cultura, y me dijeron, no, yo no sé, y no sé. Pero él lo estaba haciendo ahí con los niños, les estaba dando clases de esto, precisamente. Y entonces dije, bueno, si no lo sabes es porque no quieres decírmelo, pero pues yo le voy a dar la vuelta a la Casa de Cultura y voy a estar oyendo qué estás haciendo. Es una madera de un árbol que se llama en México colorín. Es un árbol que nada más da como unos frijolitos rojos, no sé si aquí lo hay. Y entonces lo que hacen para que eso pegue y para que pegue el pigmento, usan chía. La chía que ahora está de moda y no las tomamos, y que para bajar de peso y que para no sé qué. Esa cosa. Se espesa la chía y funciona como pegamento. Eso mezclado con el líquido de una orquídea. Lo mezclan, se lo ponen, después ponen todos los colores, porque esta máscara, ustedes ven que tiene color rojo abajo, negro y demás. Ellos van poniendo capas de colores completas y después con un cuchillo van quitando los colores. Y entonces van haciendo como las telas estas panameñas que hacen de varias telas y van cortando igual, ¿no? Entonces, bueno, regresé a Cuba feliz de la vida con mi chía, porque allá no la había. Y
A orquídeas sí, porque tienen un orquidiario impresionante. Entonces, bueno, llegué, no le dije nada a nadie, en mi preparación fue, y que se pega. Y todo el mundo, wow, ¿qué dijiste? Después, para mi maldición, o sea, me dio mucho molestia, la directora de ese museo dijo, no, vamos a pedirle a México que nos regale otra máscara. ¿No? Pero bueno, otra de las cosas que nosotros usamos todavía en México y que usó Siqueiros en sus murales es la baba del nopal. Nosotros la usamos tanto en el mortero de las construcciones como mezclada con acuarela, y la ventaja que te da en la acuarela es que te da más espacio de secado, no se te seca la acuarela de momento. Entonces, para restaurar pintura mural y demás que usamos acuarela, nosotros la usamos, y en Cuba lo logramos usar. También utilizaban los griegos la pez como impermeabilizante, sustancia hecha de la vejiga natatoria de los peces, la cual en los años 80 se utilizaba en restauración de pintura de caballete en los museos rusos y se sigue usando en El Dorado. Muchas gentes lo usan. Otras cosas que hacían los griegos era seleccionar muy bien los materiales para realizar sus obras. Se preocupaban por la perdurabilidad de estas. En la Edad Media hay respeto a las obras legadas. Ejemplo, el edicto de 1162 que se realizaba para conservar la columna de Trajano. También se reutilizaban los materiales como la fundición de las esculturas del Foro Romano por un emperador visigodo para acuñar monedas. En esta época la pintura solo interesa como exaltación religiosa, transformando las obras paganas, según ellos, en religiosas. En el Renacimiento se restaura el arte clásico. Un ejemplo es la eliminación al máximo del barniz y reintegrar de manera que siga pareciendo antiguo. Tuvieron una idealización de la antigüedad. En el siglo XIX, el romanticismo y la revolución industrial, surgen los primeros teóricos de la restauración. Ruskin nos plantea ensalzar el valor de la ruina y su historicidad. Viollet-le-Duc plantea restablecer la obra de arte a su estado completo, aún las partes faltantes. Este criterio se repitió después de la Segunda Guerra Mundial con la ciudad de Varsovia, que se volvió otra vez a reconstruir. A partir del siglo XX se empieza a concebir a la restauración como una disciplina profesional regulada por las instituciones y organismos internacionales como la Sociedad de Naciones, la Oficina Internacional de Museos, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, la ONU, UNESCO, ICOMOS, ICOMICRO, y entre algunas, ¿no? Se inician las bases científicas. Coremans plantea, la conservación es frenar las causas de degradación. Baldini, la restauración es la operación técnica que tiene por objeto prolongar la vida de la obra, controlando el proceso de degradación debido al envejecimiento de la madera. Baldini era bien teórico, nunca trabajó en una obra. Y nos habla de la reintegración, donde plantea dos momentos, y yo tengo un ejemplo. Selección cromática, que es la selección de colores hecha para conservar unas características determinadas, y la abstracción cromática para cuando tenemos una laguna no definida y damos un tono para una buena lectura. Y aquí es pintura mural. Esta es una casa en la Plaza Vieja de La Habana. La Habana tiene, no como todos los latinoamericanos, que en la plaza principal tenemos el gobierno, la iglesia y el comercio. Allá tienen 3 plazas, una para cada uno. Entonces, esta es la plaza del mercado, vendría siendo. Se llama la Plaza Vieja. Esa casa fue mi tesis de licenciatura sobre pintura mural de la época del siglo XVII. El problema, o sea, yo tuve la suerte de que los 2 arquitectos que tenían que restaurar la casa les dieron una beca en Italia y se fueron un año entero. Entonces me dijeron, aprovecha el año entero para hacer todo lo que tú quieras, porque llegamos y te la tiramos. O sea, no te la tiramos, pero le tiramos la pintura mural.
Entonces, lo que hicimos fue decidir, normalmente la restauración te dice que te vayas al primer momento de la pintura, pero nosotros llegamos a encontrar 17 capas de pintura. Y con la suerte de que cada capa se volvía otra vez a encalar y se decoraba. Entonces tenías muy fácil la forma de sacar. Entonces decidimos hacer una colección de todas las pinturas, ya que nos habían dado ese año para trabajar, ¿no? Entonces ahí lo que yo estoy haciendo es poniendo cola animal sobre la pintura y las telas para poderla sacar. Aquí lo que se está haciendo es tratando de ver si pegó la tela para poderla sacar. Aquí tenemos la... Entonces te llevas una parte de la pintura aquí y todavía te queda otra capa abajo. Y así fuimos sacando las 17 capas, ¿no? Aquí tienes otra. Aquí lo que encontramos es que en ese hueco que queda ahí había un muro. Esa era una casa de vivienda, se convirtió en una sociedad, y entonces un salón completo le quitaron las paredes intermedias para hacer los convivios, ¿no? Entonces encontramos que había un muro ahí. Y vamos a la abstracción cromática. Si ustedes ven aquí, yo no tengo ninguna laguna definida como para poder, y entonces lo que hicimos fue darle un tono para seguir más o menos, pero no tengo ni sigo las líneas ni sigo nada, ¿no? Entonces, la materia se convierte en depositaria de datos históricos, estéticos y elementos propios. Esto nos lleva en el siglo XX al proceso científico, del conocimiento, del comportamiento de los materiales, de la comprensión de los procesos de deterioro, del aprendizaje profundo de los materiales y técnicas aplicadas a la restauración. El foco se pone sobre el bien cultural, importándonos su estado de conservación, sus deterioros, cómo reacciona con diferentes productos, etc. Y nos olvidamos del ser humano, del ejecutor y del restaurador, que debe guiarse por dogmas y axiomas dictados por los organismos antes mencionados. A finales del siglo XX existen cambios fundamentales, como sustituir la idea de obra de arte por bien cultural, dándole la prioridad a la información contenida y transmitida por el objeto. Para Brandy, la finalidad de la restauración es el restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte, siempre que esto sea posible, sin cometer una falsificación artística o una falsificación histórica, y sin borrar huella alguna del transcurso de la obra de arte a través del tiempo. Esto, como restaurador, es totalmente diferente. Es muy difícil. En estos procesos donde se interviene la obra y en cierta forma se modifica, hay que tener en cuenta algunos conceptos como autenticidad, el respeto al dato histórico y el respeto a lo estético, el respeto al gusto de cada cultura y época. Hay quienes plantean que restaurar no es sinónimo de devolver la autenticidad a la obra. Giannini plantea que autenticidad es la autoría de la obra. No queda claro en qué proceso de la obra queda el estado original y de autenticidad. ¿Es el instante en que se creó, o el intervalo en que la sociedad lo conoce, o el momento en que se restaura? Según Viñas, estos estados pueden ser estado original como pristino o de lo que debería ser, el estado pretendido por el autor y por último, el estado actual. Como restauradores tenemos que preguntarnos a cuál de estos estados deberíamos devolver la obra. Para cumplir lo anterior, yo plantearía tres conceptos que son básicos en la restauración: reversibilidad, pátina y laguna. Reversibilidad. Si nos ponemos a pensar, podríamos preguntarnos: ¿los tratamientos que aplicamos son reversibles? Muchos no lo son, simplemente un rentelado o pintura de caballete no es. La aplicación de materiales sintéticos ya son totalmente diferentes de la obra. En pátina, desde la ciencia, son procesos de adaptación de los materiales de la superficie de la obra en relación con el medio ambiente. Casi siempre el envejecimiento de los materiales orgánicos e inorgánicos, resultado de la oxidación y transformación química, como dice Jenny.
Según lo que hemos mencionado de la autenticidad, la pátina correspondería a la obra en el estado actual y no tiene nada que ver con el estado original o pretendido por el autor. Los únicos que normalmente quitan la pátina porque limpian las pinturas al máximo son los ingleses. Los demás siempre estamos... Mi papá decía algo muy horrible, pero él llegó a París una vez y la mitad de París estaba limpia, o sea, los edificios estaban limpios y la otra sucia, ¿no? Y él decía que los franceses decían ¡la patín! Y decía mi papá, ¡la patín no, la mierda! Pero bueno, la laguna es relacionada con el concepto de reintegración, que consiste en reconstruir el faltante sin alterar datos históricos y estéticos. Pero en realidad, ¿modificamos el aspecto histórico y estético de la obra? Añadir pigmentos diferentes, materiales de soporte nuevos, no cambia. Por ejemplo, en lugares donde no existe dinero para restaurar. Si yo voy a restaurar una pintura, normalmente todo el mundo te dice que con acuarelas Maymiel. En Cuba, en mi vida vi las Maymiel y se restaura la pintura de Caballete. Entonces ya estamos metiendo totalmente otra cosa, ¿no? En la primera época del siglo XXI, la obra se concibe como documento y la materia como efímera, cuyo destino final es la desaparición a pesar del empeño tecnológico que se ponga en evitar. Sobre todo porque parte de los factores de deterioro del bien cultural en este siglo no son solamente intrínsecos, sino provienen también de factores como robos, tráfico de obras, mercado de arte, conflictos bélicos, expolios, catástrofes naturales, etc. Por lo que en último caso nos queda la información material. Aquí, por ejemplo, en esa misma inundación que yo les dije de Cuba, esto es un guaje, no sé si aquí hay un árbol que da esas semillas, ¿sí? Y se llama también guaje o mate. Calabaza. Perfecto. Bueno, eso perdió la mitad de la decoración y no la vamos a restaurar. Esto, por ejemplo, también son mates, los chiquitos que están en la bolsa, se supone que estaban en fumigación. A nosotros nos llamaron por la inundación, nunca nos dijeron que el museo había estado descuidadísimo y había tenido polilla, bichos, insectos, hongos y todo lo que tú quieras. Nosotros llegamos a rescatar lo inundado. Esta bolsita de aquí era un niño y una niña que había hecho Guayasamín, el pintor ecuatoriano, madera, y él nada más había decorado por fuera, ¿no? Eso ahí está fumigado y después lo tuvimos que tirar al bote de la basura, fotografiar y tirarlo al bote de la basura porque no tenía madera, quedaba la capita de pintura y pedacitos, ¿no? Pero ahí había, aparte de la inundación, mala conservación. Por otro lado, la obra de arte se concibe como obra abierta. Según Calabrese, la obra se compone de una parte sintáctica o de forma, semántica o de contenido, y pragmática o elementos externos de la obra, que evocan al público, lo que nos dice que la suma de ellos son escenarios, lugares, atmósferas, hábitats, tradiciones, costumbres, todo relacionado con el patrimonio intangible. De esta concepción viene el primer cambio, que para mí viene desde el siglo XX. La preservación no interviene en el objeto y se centra más en la adecuación de los factores externos a la obra, para garantizar la conservación del material del bien cultural, modificando los factores medioambientales como son humedad relativa, temperatura, iluminación, ataque biológico, contaminación atmosférica y frenando el deterioro. Para mí todos estos conceptos desde el siglo XX, odié a Michalski. Toda mi vida lo odié, porque yo vivía en un, ¿cómo se llama? En un país tropical y el señor Michalski decía que había que tener 20 grados de temperatura y 50 de humedad. Y a mí en Cuba no me da.
Y aparte de que no me daban, no teníamos dinero para aires acondicionados, porque yo insisto en que los museos, los aires acondicionados son para el visitante. Prendes el aire cuando abres el museo y lo apagas cuando no. Entonces es peor lo que hacemos con los objetos que si no tenemos aire acondicionado. Entonces tuve la suerte de venir aquí y ver el museo de Niemeyer, que es, en esas épocas estaba con circulación forzada de aire. No tenía aire acondicionado. Entonces dije, bueno, ahora, convencer a los cubanos de no abrir una ventana cuando se están cocinando dentro del museo, pues está de locos. Entonces, medio ambiente, luz, lo que tú quieras. Lo único que pude convencer es poner cortinitas para que por lo menos la luz no entre. Y el medio ambiente de afuera se queda en la cortina, ¿no? Pero también había que buscar telas, no era fácil. Te daban 5 metros al año por persona. Entonces, bueno, o haces vestido o pones la cortina del... ¿no? Pero bueno, en estas cosas de la temperatura y no sé qué, estos, por ejemplo, abanicos, eso es una mala conservación del almacén, por eso está roto. Pero esa iluminación y esa conservación está para llorar. Y eso es actualmente. En mi museo, o sea, en el que yo estoy colaborando como conservadora, el gobernador quiso hacer, remodelar los museos para quedar bien, porque ya se iba. Y entonces, en lugar de traer museólogos, museógrafos, bueno, la directora es museóloga, museógrafos y demás, trajo escenógrafos. Y entonces pusieron las vitrinas bellísimas, ¿no? Pero ese abanico no va a durar ni 2 días, porque nada más está sostenido en un pedacito. Entonces se tensa todo el hilo del y se va a romper, ¿no? Además de la luz, yo ni siquiera veo las figuras con la luz que tienen. Por ejemplo, es el traje de la China poblana, la famosa traje ese que conoce todo el mundo de mexicana, que pues ni era china ni era poblana, pero a partir de la luz que le da, es que en serio, era filipina. Y además este vestido que se conoce como de China poblana se inventó en el siglo XX y ella vino en la colonia, ¿no? Entonces pues, ni china ni poblana. Pero bueno, la oxidación de todas las lentejuelas, ¿sí? Por la luz que le da. Tiene una ventana, que no le han puesto cortina, no quieren ponerle cortina porque no va con la escenografía que pusieron. Y entonces, yo antes de venir para acá tuve que retocar todas esas lentejuelas otra vez con polvito de oro para que volvieran a brillar. No sé cuánto va a durar, pero bueno. Otro concepto es el valor de la obra. Bonsanti dice, el valor del objeto no está en el objeto, sino en el sujeto, y lo caracteriza a la restauración, y lo que caracteriza a la restauración es la actitud con la que se desarrolla la actividad. Me pregunto, en una subasta, ¿qué se valora? ¿El trabajo del restaurador o la obra? ¿No? El valor simbólico, que es convencional y por ende subjetivo, debe ser tenido en cuenta a la hora de decidir cómo se restaura. Me planteo, ¿la eficiencia del objeto como símbolo es un objetivo de la restauración? Y aquí les voy a poner algo que sí es. Esto es un vagón de la Segunda Guerra Mundial, de los que hay toneladas en Polonia, que los están sacando de circulación, y entonces todas las colonias judías de todo el mundo están comprando esos vagones para hacer museos donde planteen todo el genocidio, ¿no? Entonces, a mí me llevaron por el Museo del Ferrocarril, el Museo Nacional del Ferrocarril está en Puebla. Entonces, habían hecho el proyecto de restauración, ellos no lo podían hacer porque cobraban por el museo, y entonces, bueno, me tocó ir a mí. Entonces, ellos lo que querían era, a fuerzas que apareciera un águila nazi en alguna parte,
porque el vagón estaba pintado de verde porque se había prestado para una película. La realidad es que era de ese rojo. Entonces ellos a fuerzas querían sacar algo que nunca lo encontramos, por supuesto, porque esos vagones se siguieron usando después de la guerra y después de todo eso, y ahora los están desechando porque ya tienen otros tipos de trenes, ¿no? Entonces lo que nosotros fue hacer, por ejemplo, él venía así, no quisieron hacer nada, reconstruir madera, no, tenía que quedar ahí, pero sí quitarle, si ustedes ven el techo por dentro es totalmente rojo, y esto de aquí era rojo. Entonces decidimos hacer pruebas para, esas eran las ventanas, por dentro de esa ventana hay unas barras como para que no se hubieran salido la gente. Y estos números los del museo no los querían porque yo aprendí ahí que casi todos esos números que aparecen en los trenes son los destinos, de dónde a dónde van, o en qué época se usaron. Y entonces había muchos de esos números que eran del 68, ya no tenían nada que ver con la guerra, entonces ellos no querían nada de eso. Entonces, bueno, tuvimos buenas discusiones, porque yo le dije, bueno, yo lo tengo que documentar por lo menos, ustedes harán su vagón como ustedes quieren, pero yo lo tengo que documentar. Entonces quedó documentado, pero muchas cosas se quitaron, ¿no? Incluso nosotros en esa ventana nos encontramos por dentro una marca con un punzón de 1968 que fue otra onda que hubo contra los judíos en Polonia y demás, y entonces alguien lo marcó ahí, ¿no? Esto sí fue impresionante porque ese es el cierre de la puerta, ¿no? Esta varilla. Y este vagón lo restauramos con dinero de la colonia judía, que la mayoría de los que daban dinero traían su número aquí, habían estado en un campo de concentración. Entonces un día fueron a visitarnos y llega un señor bellísimo con 80 años, con el pelo blanco, con unos ojos azules preciosos, con unos lentes así, bueno, se me quedó impresionado, con unos lentes sin marco ni nada, y yo estaba en una escalerita como muy corriente, ¿no? Y por ahí entrábamos para restaurar la parte de adentro, y me dice, oiga, ¿puedo subir? Yo me quedé así mirando, y todo el mundo de los otros le dijeron, ¿quieres subir? Dice, sí, quiero subir al vagón en libertad. Y a mí me dejó así como sacada de onda. Entonces él subió, yo subí detrás de él, y él me dijo, aquí tienen que poner un cubo porque ahí teníamos agua, porque aquí no sé qué. Él tenía 19 años cuando lo llevaron al campo de concentración, ¿no? Y entonces para él era muy importante el cierre, porque decía que nada más se abría el cierre para tirar un muerto y volvía otra vez a caer, ¿no? Entonces para él era súper importante. Estas son calas que hicimos sobre, también, aparte de la madera, el metal era rojo. La suerte es que tenía una pintura roja impresionantemente buena porque nunca se movió. Le pusimos hasta decapante de pintura, de esos, de las casas de pintura, y nunca se movió. Lo quitamos ahí. Estas son pruebas que hicimos para el techo, para fijar las capas, y ya está en el museo. El museo se llama Memoria y Tolerancia. Entonces solamente nos dejaron dejar esas letras y así quedó. No hicimos más nada de, quedaron huecos, quedaron todo eso, porque ellos querían específicamente eso. Según Viñas, la obra de arte como portador de un mensaje que es transmitido en el tiempo la dota de un valor añadido que viene de un valor narrativo que es el autor y la época en que se realizó. Yo aquí puse qué es lo que nos dice un textil, porque ya estaba harta de cosas que no eran textiles. Entonces, yo estuve haciendo un estudio con los indígenas de Chiapas para saber qué querían decir sus imágenes y cómo narran una historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es una flor, estas son estrellas para ellos, esto es un árbol inclinado, nunca en mi vida lo he visto, pero ellos dicen que es un árbol inclinado.
este es un ciervo que hay en la sierra, y es su animal que ellos representan. Y este es el pavo o guajolote para nosotros, que es muy típico en el mole poblano. Y este es así como toda una historia. Aquel cojín es el Día de Muertos, donde la mujer va al cementerio, pone frutas, flores y demás. Estos dos son coronas, y sobre la tumba el muerto supuestamente dice: aquí te espero, ¿no? Ya saben que nosotros nos reímos de la muerte, hacemos calaveras de azúcar, todas las cosas, ¿no? Y el otro me encanta porque es la siembra. O sea, en la época de las estrellas está sembrando, aquí ya creció la siembra y aquí la está recolectando. Normalmente los indígenas en México nunca escribieron, todo fue dibujado. Los únicos que escribieron sobre nosotros fueron los españoles. Entonces, el otro tipo de valor es el estimativo. Y este es el reconocimiento de la sociedad del momento en que se restaura. Estos vestidos son de Alicia Alonso, la bailarina de ballet, que se hizo un museo para la danza, y en realidad casi nada más hay vestidos de ella, y de Antonio, el bailarín de flamenco, que regaló los suyos para ponerlos. Y entonces nosotros los restauramos. Aquí yo tengo una anécdota muy bonita con una amiga brasilera, que ella era esposa de un diplomático brasileño en Cuba, y ella trabajó en el Museo Precolombino de Chile. Cuando viene a Cuba, las chilenas le dicen: oye, ve a ver a Tere, y a lo mejor puedes trabajar con ella, no sé qué. Nos costó mucho trabajo porque la seguridad cubana decía que no, que espérate, que no sé qué, que es diplomática, que como si tuviéramos secretos de Estado, ¿no? Pero no. Entonces, por fin lo conseguimos, y ella venía 3 veces a la semana a trabajar conmigo. Y cuando llegaron estos vestidos, este vestido, los zapatos con los que bailó Giselle en París la primera vez, y el vestido este de Carmen, ahí parece que estoy enojada, pero no estoy enojada. Y entonces, cuando llegó el de Giselle, me dijo: Tere, yo quiero pedirte un favor. Dime, ¿me puedo poner el vestido y los zapatos? Yo siempre soñé ser bailarina, y Alicia nunca la vi porque me tocó la dictadura, entonces Alicia no iba para allá, o sea, para acá. Y le dije: pues hay que cerrar ventanas, puertas y demás, y ponte el vestido, tomo la foto, y ahí, porque si nos ven, nos matan. Pero sí, se llevó su foto con el vestido, ¿no? El otro valor es el social, que tiene un significado emblemático e histórico. Y aquí, esto es un zapatito del hijo de José Martí, que no sé si alguien lo conoce. Es un poeta, escritor del siglo XIX, que escribió y además se metió en la pelea contra los españoles para quitárselos de encima, y en la primera batalla lo mataron. Y, ¿cómo se llama? Y a su hijo nunca lo conoció. Él le hizo un verso, pero nunca lo conoció. Entonces este es un zapato del hijo, que era en seda, y la suela a mí me llamó mucho la atención porque era de piel, de cuero, ¿no? Que normalmente un niño tan chiquito no, bueno, siempre es de tela la suela, ¿no? Entonces restauramos esto, y el sombrero que le regaló el presidente de Panamá en la época en que él estaba, que tiene una mala conservación porque nunca le pusieron un soporte a la parte del centro. Entonces se vino abajo y se partió. Entonces ahí lo que hicimos fue poner papel japonés con carboximetil celulosa por dentro, en las rayitas así, y después, si quedaba separado un poquito, con papel japonés desbaratado así con mano, íbamos rellenando, ¿no? Y quedó. El otro es el valor científico, que contiene datos históricos, antropológicos, etnológicos o científicos. Y ahora se van a reír de mí. Esos dos trajes son de un astronauta. En Cuba, cosmonauta, porque los rusos decían cosmonauta.
hubo dos que se entrenaron en la Unión Soviética para ser cosmonautas, un blanquito y un mulato. Por supuesto, ¿quién fue al cosmos? El mulato, porque era el primer mulato que iba, ¿no? Entonces, el Museo del Aire tenía estos, ustedes ven cómo están horribles colocados, ¿no? Estaban montados sobre un pie de los que se usan en los hospitales para colgar el suero. Así. Entonces, bueno, me los llevaron al taller y demás, y yo tuve que ir con el otro astronauta que no había ido para que me dijera qué diablos era eso. Las telas son totalmente diferentes a todo lo que conocemos. Son telas contra el fuego, contra no sé qué, tienen una resistencia impresionante y demás. Y lo único en realidad que tenía roto eran las rodillas, que eran como unas rejitas, como si hubieran sido unas bolsitas o algo así. Y él me explicó todas las bolsas, entonces nada más lo único que hicimos fue limpiar. Y el otro, este de aquí, es color naranja y es con el que se supone que lo tiran al mar cuando regresan de allá. Los rusos nunca los tiraron al mar, siempre los regresaban a Baikonur, de donde salían, ¿no? Pero bueno, siempre tenían que tenerlo por si acaso. Y entonces eso es plástico. Ustedes se imaginan, pues en el calor igualito que el de aquí, ¿cómo diablos conservas eso? Pues me dijo él mismo con una, ponle talco, embárralo de talco por dentro para que no se te pegue, porque ya estaba, sobre todo los puños ya estaba pegado. Y así, lo devolvimos, se armó todo el Museo del Aire y actualmente no existe el Museo del Aire, así que los astronautas quién sabe dónde quedaron, ¿no? Creo que este criterio de los valores que plantea Viñas no es así tan esquemático, sino que hay obras que pueden estar en 2 o 3 apartados, ¿no? Y este es un párrafo que tomé textualmente de la tesis de Lian, y dice: Marcos Granato nos plantea, la teoría contemporánea no recomienda colocar en manos del público general todas las decisiones relativas a la conservación y restauración. Solo las personas afectadas por el objeto, solo los individuos con relación e intimidad con el objeto pueden opinar con fundamento. La teoría sugiere una democracia conducida por representantes sociales y profesionales calificados. Establece una relación dialéctica y no impositiva que nutre de idea al conservador restaurador, el político, el cliente, el científico y las personas afectadas. Yo tuve la suerte de poder hacer todo esto en una iglesia. Nosotros, yo conocía a una señora que era muy religiosa y conocía al cura de la iglesia, lo habían cambiado de iglesia y vino a dar a esta donde trabajamos con ella. Y el cura era muy abierto a todas las cosas y lo que quería era tener su iglesia limpia y arreglada y demás. Entonces nos dijo que si le ayudábamos a restaurar las imágenes. Cuando yo llegué le dije: sí, pero yo de religión no sé nada, usted es el que sabe, y además yo quiero que el público que viene a esta iglesia, entrevistarlos y que me cuenten cómo era la iglesia antes, si las imágenes estaban donde están, si les gustan de este, o sea, así como están, si las vamos a limpiar o no las vamos a limpiar, ¿no? Hacer una encuesta con ellos y demás. Con todos los criterios de ellos, entonces nos reunimos con el Instituto Nacional de Antropología, que es el que coordina toda la restauración en el país, que era un arquitecto, restaurador, y él nos dijo: miren, mientras no las dejen muy bonitas para que no venga el INAH y los regañe, yo doy permiso, porque no me va a costar. El cura dijo: yo apaño con el dinero y con los conocimientos de las imágenes, ¿no? Y entonces tuvimos que cambiar algunos colores y porque estaban mal. Por ejemplo, esta no, esta nada más la limpiamos. Si ustedes ven la mitad de la cara, estaban negras todas, la mano también, le faltaba un dedo y demás, y así terminó, ¿no? A este le pasó lo mismo. Lo que pasa es que si ustedes ven aquello, aunque esté oscuro, aquello era negro, el hábito era negro, y en realidad eran franciscanos.
Entonces los negros eran dominicos y estos eran franciscanos. Entonces a través de el cura, que sabía quiénes eran, cambiamos el color, ¿no? Este, por ejemplo, que estuvo quemado, que también está pintado de negro el hábito, lo que hicimos fue limpiar toda esta parte de la cara. Ellos sí querían que quedaran bien limpitos, o sea, la gente, bien limpitos, bien bonitos y además con todos sus atributos. Que yo no me lo sabía, eso, que si trae un libro, que si trae una pluma, que si no sé qué diablos, no entiendo nada. Y entonces lo que hicimos fue limpiarla. Esta escultura se había quemado en un altar. Entonces tenía humo, estaba raspado porque le quisieron quitar. Además, esta mano parece casi que de un humano, así como de que está quemada. Y entonces lo limpiamos y lo que hicimos fue volverle a poner el soporte y después la parte de arriba, ¿no? Ahí también fuimos con unos artesanos que hacen máscaras en Puebla y nos enseñaron a pulir la imagen por fuera. Entonces ellos, aparte de pulirla con muñecas y con algodón, lo que hacen es ponerle a las imágenes maquillaje del que usamos todas las mujeres. Bueno, yo no lo uso, pero polvito, las pestañas, todo eso. Entonces, si lo ven, es totalmente diferente. Si ustedes ven que aquel color naranja ahora es rosa, eso fue el cura que nos dijo así. Él tiene un libro donde dice, estos van así, asado, no sé qué, lleva un libro, lleva una vela, lleva esto, lleva lo otro. Y el rosario y el cinturón lo hacían las monjas de Santa Clara, que son franciscanas, y entonces cada vez que terminábamos una escultura, llegaban las monjas, y aparte de traer eso, nos traían dulces, que hacen ellas que son muy buenas, ¿no? Creo que esta es la última, sí. Bueno, aunque ayer en el examen, o antier en el examen, dijeron que lo de Petrópolis no estaba dentro de esto, para mí se me hace que fue intuitivo, no pensado como tal, pero sí pienso que nosotros fuimos a recorrer muchos lugares y platicar con muchas gentes, inclusive yo aprendí muchísimo, sobre todo del veludo, de cómo se hacía, de cómo se quemaba en aquella época para hacer los dibujos y demás, y yo creo que entraría, aunque no entre muy clásico, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en Petrópolis, yo no más les voy a poner un momentito nada más. Estos eran los cordones que había sobre los asientos y todo esto, y vean lo que hace. Bueno, aparte de los fosfatos que le pusieron en una fumigación que Profesora, café. menciona qual é a peça. Qual é a peça? Ah, perdón, sí. La pieza es la berlinda del Pedro II, ¿sí? Berlinda de aparato. Entonces, esta berlinda una vez fue fumigado el museo, y lo que pasó con el fosfato es que ese verde que tiene, que estaba dentro, la parte de afuera se descompuso. Acuérdense que el verde lleva azul y amarillo, y entonces se quedó en amarillo café toda la berlinda. Si ustedes la habían visto antes, pues vayan a ver ahora que no está de ese color, ¿no? Entonces estos eran los galones que nosotros sacamos de ahí. Estuvimos viendo, yo fui a dar clase a España y estuve viendo desde allá con Elian tipos de galones, tipos de adornos que tenían aquí, que eran muy viejos y que a lo mejor en alguna tienda allá existían, ¿no? Toda la pasamanería. Por ejemplo, cordones, de qué colores nos convenían, qué no convenía. Aquí, por ejemplo, este es todo el asiento, la silla de adentro, que la estábamos armando con todos los pliegues que llevaban, ya en el veludo nuevo, porque se cambió. Este, por ejemplo, nosotros dejamos la parte original de adentro del forro, pusimos otro forro abajo, dejamos ese original por si acaso, cuando otra vez se vuelva a restaurar,
y pusimos, aquí había que hacer la parte del sillón abullonada, así como, así. Y entonces la fuimos haciendo, ¿no? Los adornos que tenían para las cintas donde uno se agarra para subir o bajar de la berlina. Entonces estaban todas separadas. Este era el veludo nuevo y entonces la fuimos armando, ¿no? La parte del cuero, esto de aquí, el anterior es cuero, la parte de abajo, y después los adornos y las montábamos ahí. Y esto se acabó. Bueno, he tratado, sin ser teórica, dar mi experiencia como conservador restaurador, los problemas a los que nos enfrentamos para cumplir con esas normas teóricas. La suerte que tengo es que en los textiles y los objetos etnográficos no tenemos que cuidar tanto la pátina, por ejemplo. La reversibilidad en el textil es casi siempre del 90% posible porque cosemos y con una tijera cortas el hilo. Quitamos, con los parámetros ambientales tuvimos que luchar y como ya les conté y seguimos luchando, ¿no? Quiero terminar con una reflexión. No hay conservación sin transformación. Cualquier transformación conserva parte de lo existente. Como dicen los indios coras del norte de México, referente a sus cestas. Ellos producen cestas. Cuando las cestas ya no tienen uso, se abandonan. Nunca se destruyen. Se espera a que se desintegren y vuelvan a la tierra de donde salieron. La materia, nos guste o no, tiene una duración limitada. Muchas gracias. Professora, obrigado pela palestra, demonstra sua imensa experiência prática na área de conservação. Antes que nós comecemos a abrir para as perguntas, o professor Ivan Coelho de Sá, docente do programa, enviou um pequeno ramo de flores para a senhora, em nome do programa e também para homenagear a todas as mulheres em sua pessoa. Um minuto. Lo que podemos es llevarnos una flor cada quien, porque yo no tengo. ¿Sí? Entonces todas las mujeres cogen una flor. Isso é a cara do nosso querido Ivan. Apagou. É para apagar mesmo. Bem, então abrimos para perguntas, por favor, estejam à vontade. Perguntas, comentários. Por favor, Maria Eu queria fazer uma pergunta, porque esse último trabalho, Museu Imperial, é uma troca de estofamentos, de cadeiras ou de uma carruagem.
o veludo verde? El problema es que se hizo todo un estudio histórico y se vio que el veludo era verde. Entonces se regresó a donde era. ¿Sí? La tela no la puedes teñir. Cuando la tela ya se cambió de color o se mancha por hongos o por insectos o lo que sea, tú ya no la puedes teñir. Incluso cuando tiene decoloración una parte y otra no en un museo, si tú tiñes, de todas maneras te va a quedar más oscuro una que la otra. Entonces normalmente no se tiñe. Y además la cantidad de fosfatos que tenía no permitía utilizar essa mesma tela. Isso era uma carruagem de Dom Pedro II, né? Uma peça imensa da coleção de carruagens do Museu Imperial. Estava numa situação de conservação muito ruim. Foi feito um projeto na década de 90 de restauração e 15 anos depois, eu acho, eles conseguiram recursos pela lei da renúncia fiscal para conseguir fazer a restauração. Essa restauração foi coordenada pela doutoranda, agora já doutora, Eliane Marquezine Zanata, do programa, né? Uma das partes da tese que ela apresentou segunda-feira tem relação com todo o trabalho feito com essa chamada berlinda de aparato, que é a carruagem, né? Essa parte, o veludo, quer dizer, quando vocês tiverem acesso à tese, essa parte do diagnóstico e das intervenções na berlinda está em detalhes, muitos detalhes, né? Uma tese enorme. Mas o veludo ele já estava todo se desmanchando, né? Não havia condição de manter. E totalmente alterado, e também por conta das fumigações que foram feitas de forma inadequada nos materiais que foram reagindo. Então a decisão foi trocar por um material contemporâneo, né? Similar ao anterior, mas contemporâneo, né? Inclusive, lo que yo decía de haber ido a las fábricas, fuimos a las fábricas textiles de Petrópolis y nos explicaron cómo se hacía. Hay una parte en el asiento donde iba el emperador, la parte de atrás tiene el escudo de Brasil grabado sobre el veludo. Eso se hacía quemando. Tú hacías la tela y después venía la forma del escudo y se quemaba, ¿no? Eso ya no se hace. Directamente no se hace. Entonces lo que se hizo fue recortar todos los adornos, fueran sobre el veludo o bajo relieve, y volver a montar y quedó. Eu fiz essa pergunta porque nos museus casa tem muita essa situação. Por exemplo, existe um conjunto de estofados do século XIX, né, ou início do XX, por exemplo, e aí é difícil a conservação no sentido de substituir o tecido, porque o tecido era muito perecível, né? Uhum. Então, assim, muitas das cortinas, que havia na casa de Rui Barbosa, isso há muitos anos atrás, foram retiradas e algumas não foram colocadas novamente como era na época, né? Como a gente consegue perceber nas fotos, né? Nas fotos antigas. Por isso que eu fiz essa pergunta. Então, foi realizado esse trabalho, foi um projeto, né? Uma pesquisa. A pesquisa foi feita, então, um trabalho de conservação. En realidad, si tú lo justificas, si tú justificas el cambio, tú puedes hacerlo. O sea, la justificación aquí eran los olfatos, la tela ya no existía y además no era del color original. ¿Sí? Entonces lo justificas. Sí, perdón. Quem quer perguntar? Ali tem mais alguém? Marim, Dedó, Pingué. Você. Tereza, quando você termina com a frase do Exílio, dizendo que tudo tem que voltar ao que era da Terra,
Não há uma contradição com o trabalho do restaurador? Totalmente. Pero son ellos. Os indígenas não são restauradores. Ela é restauradora. No, sí, pero mira, el trabajo de restauración, a veces somos muy histéricos y queremos a fuerzas conservar la vida. Tú puedes conservar un Da Vinci que sabes que el señor hacía el pigmento, hacía el barniz, hacía esto y hacía aquello. Agarra arte contemporáneo. Cuando tienes un caracol aquí, una pluma acá, un pedazo de tierra acá y no sé qué. Es un mango, ¿sí? Entonces es muy difícil de conservar y no va a durar lo que un Da Vinci. Lo que sí tenemos que entender es que el textil, que es la base de una pintura de caballo, no dura toda la vida, igual que tú no duras toda la vida. Tú tienes una vida. ¿Sí? Essa era a grande discussão entre os restauradores e museólogos, era a grande briga no Brasil em relação a isso, né? Pero mira, yo sé, a mí en México también me ponen así, me dan de patadas porque digo esto. Porque soy restauradora. Pero si tú tienes una, como el museólogo plantea, una buena conservación, no tienes que llegar a la restauración, o sea, nos van a quitar el trabajo, pero no tienes que llegar, no tienes que llegar. De todas maneras hay mucho, porque los museos se han descuidado horrorosamente, entonces hay mucho. Pero si tuvieras una buena conservación, no necesitas restaurar. Professora, ainda sobre o mesmo assunto, dá para ouvir? Pegando um gancho. Pegando um gancho com o mesmo assunto, a senhora mostrou muitos casos de participação de indígenas, né? E encerrou inclusive sua fala com uma fala de um indígena. A gente vê, na restauração científica, há um tempo atrás, a gente aprendeu a não utilizar os mesmos materiais, né? Nos foi aos conservadores imposto que a gente deveria trabalhar com materiais novos, próprios para o restauro. E na sua apresentação a gente viu muitos casos de, ao contrário, né? Um retorno aos materiais originais, naturais, né? E aí entram esses vários casos dessas participações dos indígenas, né? E eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Justamente sobre esse conflito que há entre uma bibliografia que indica certas coisas e entre a prática, que nós sabemos que é completamente diferente, e se há mais casos de participação das comunidades originárias, de povos indígenas, em outros trabalhos de restauração que você tenha participado. Sobre todo en cestería. Lo que es cestería, yo sí me he ido con los indígenas a ver qué planta usan, cómo la trabajan para poderla tejer, cómo la tejen y demás. Y entonces hay muchas veces que si en el museo hay una pieza y yo sé específicamente de qué comunidad es, muchas veces traemos al indígena para que la vuelva a tejer o le haga el pedacito. Porque de otra manera la cesta, primero es muy fácil de que el hongo se la lleve entre las patas, ¿no? Es muy fácil con la humedad que se rompa, que se haga muy débil y a la larga se rompa. Y entonces yo prefiero traer al que sí lo sabe hacer, que no estoy metiéndome, o sea, estoy metiéndome en la restauración, pero lo va a hacer él, no lo voy a hacer yo con materiales distintos, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo en que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología de México está en el siglo XIX. O sea, todos los edificios los quiere restaurar con cal y arena. Y ya no estamos en esa época, ¿no? Pero bueno, si todavía tienes al que lo hace, yo sí lo utilizo. Sobre todo en esos objetos etnográficos más que nada. Primeiramente, parabéns pela apresentação, agradecer pela disponibilidade de conversar com a gente. O que me inquietou um pouquinho foi algumas imagens de arte sacra que passaram por um tipo de polimento. E aquele polimento, a gente viu o antes e depois, o objeto tem uma série de marcas. E nessas marcas fala um pouco dessa historicidade do objeto, as trajetórias, a própria biografia. Com esse polimento, eu não estou tirando as marcas do objeto. ¿Cómo es que você dialogó? No, mira, las dos primeras que yo presenté,
que fueron la Virgen y el Viejo, exclusivamente limpiamos. El otro estaba quemado, no existía. No existe la base de preparación. O sea, llegamos a la madera. Cuando limpiamos, estaba la madera. Entonces lo que hicimos fue volver a hacer base de preparación y la capa de arriba. O sea, sí, la hicimos nueva. La hicimos nueva. Además, la gente que va a la iglesia la quería así. Y entonces ahí yo le di más valor a la gente que va a rezar. Yo no le rezo, yo nada más la arreglé. Pero la gente que va a rezarle, que para ellos es muy importante, não la puedes dejar quemada. Porque eles podiam reconhecer até a imagem claro. queimada. E essa questão também para os indígenas, né? Porque o indígena pode reconhecer aquela obra e, dependendo do restauro, da intervenção que foi feita, ele deixa de reconhecer. Então, levar em consideração também ao grupo que está sendo produzido. Não adianta restaurar se o grupo a quem pertence aquele objeto não se reconhece com aquele novo objeto visual. No, nosotros tuvimos trabajo con los fieles de la iglesia y ellos fueron los que nos dijeron, la queremos así, o sea, yo quiero que vuelva a tener su cara y que sea bonito y que tenga su pluma y su libro y todo eso, ¿no? Porque ellos van y le rezan y algunos son muy devotos de unos de ellos, otros no. Por ejemplo, la imagen de Santa Clara, que es la iglesia se llama Santa Clara, la imagen de Santa Clara estaba en negro totalmente, o sea, su hábito de monja era negro. Y a mí me dijo el cura, no puede ser negro porque no es dominica, es franciscana. Entonces le preguntamos a la gente, oye, a ver, Santa Clara es franciscana, como ellos sí son devotos, saben quiénes son los franciscanos, los dominicos, los estos y los otros. ¿De qué color es el hábito de los franciscanos? Café. Tu virgen está de negro y siempre la has visto de negro. ¿Quiénes tienen el hábito negro? Los dominicos. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues franciscana. Entonces, café. ¿No? Esse é um caso muito específico, né? A arte sacra é um caso muito específico em que os fiéis certamente têm que ter uma voz muito presente nas decisões das intervenções que vão ser feitas, né? Porque interfere claramente no valor que os fiéis dão àquelas imagens, né? Mira, por ejemplo, en Valencia hay una virgen, en Valencia, en la Catedral de Valencia hay una virgen que todas las embarazadas van, está detrás del altar. Es una virgen donde todas las embarazadas van a tocarle la mano, que es lo único que tiene limpio, a tocarle la mano, porque les va a dar suerte en el nacimiento del niño o lo que tú quieras. Una amiga mía fue a restaurar muchas imágenes de esa iglesia y lo que hicimos fue una cala por detrás y la imagen por detrás es verde, es de alabastro y si tú la ves de frente parece de madera policromada. Entonces hablamos con el cura, oye, ¿qué hacemos? ¿Le damos una limpiadita por fuera y la dejamos igualita? ¿O te va a quedar de alabastro? Y entonces nadie la va a querer. Entonces todavía él dijo, déjame, un mes, las 4 misas del domingo yo voy a hablar de esto. En las 4 misas del domingo las embarazadas dijeron que no. Y la Virgen se quedó así. Porque es a la que adoran. Y el original es alabastro. Dime. Com relação a essa questão da cor, manter, por exemplo, dos franciscanos, dos dominicanos, quando foi trocado do preto para o café, houve o registro disso? Sí. No, todo está registrado. Todo está registrado y por qué se hizo. Porque cuando venga otra gente a hacerlo. La otra cosa es que ninguna de esas imágenes es de un escultor súper, ni nada que te parezca, ¿no? Son totalmente anónimas, nadie sabe quién las hizo. Además, si hubiera sido...
Mas tem grande valor. Claro, para las personas tiene un valor impresionante. Y de verdad, inclusive vino más gente a la iglesia. Y llegaban y te agradecían y te traían, así como me trajo Iván unos ramos de flores, te traían cosas. O sea, ay, le traje un dulce porque usted me puso a la Virgen, qué bonita, y no sé qué. A lo mejor con un cuadro eso no lo haces, ¿no? También me pasó una vez en Barcelona. Yo llegué al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona a visitar a la directora. Entonces me dice, estoy en una reunión, pero entra. Y le digo, oye, no, vengo de otro. No, tú eres conservadora, espérate, entra. Entonces la discusión era una obra que estaba hecha con rebanadas de pan tostado. ¿Sí? Y entonces traían una bronca porque 2 rebanadas de pan tostado se les habían comido los bichos. Y entonces, ¿qué hacemos? Y no sé qué, y que la obra, y que va a cambiar, y que tracatí, que bueno, era una discusión loca. Y de repente le dije a la directora, ¿ya hablaste con el autor? ¿Está vivo? Me dice, sí, claro, pues háblale. A ver, ¿qué piensa él? Y le dijo, no te preocupes, ahí voy a la reunión. Con un pan tostado, con pim pam, pues las 2 rebanadas se acabó. No, o sea, no le importa si le quitas el pan tostado que se comió el bicho. ¿Sí? Entonces, aí juegas com muitas coisas. Arte contemporânea não é feita nem para ser conservada, não é? É feita para ser consumida, na verdade, né? É efêmera, né? Então, o fato de nós termos arte contemporânea nos museus é uma certa contradição. Uma certa não, uma completa contradição, eu diria, né? Porque não é a função desses artefatos estarem dentro dos museus. No entanto, o ser humano tem esse movimento quase que, se não de preservar isso para o futuro, por causa das gerações que virão e as pessoas têm que ter acesso. Mas, assim, a arte contemporânea é um pepino de um tamanho colossal para os conservadores, né? Aquela estátua em chocolate de Cristo, que é para ser feita, para ser consumida. Sim. Carne de Cristo. Então você consome. Ao final da exposição, acabou. Não existe mais não. Acabou. Ou seja, a finalidade dela foi cumprida. Tem aquele quadro que eu acho que aquela nossa ex-aluna chilena trouxe um estudo de caso interessante. Não é um naufrágio não, mas um quadro do século XIX. Eles fizeram uma réplica igual e colocaram no mar. Não, Marcos, posso botar um pouquinho de história? E, peraí, isso foi um trabalho que ela fez para a minha disciplina. E esse quadro ficou no mar por 2 semanas, com aves pousando, com o mar molhando, enfim. E depois foi recuperada, obra contemporânea, colocada dentro de um museu, cheia de sal, embebida em água do mar, com excrementos dos mais variados pássaros. Está? E aí, faz o que com isso? Dentro miserável do museu, coitado. Dentro de uma galeria com outras obras, já imagina, uma obra encharcada em água salina é o pior dos mundos que isso pode ter. E aí? El problema es que el arte contemporáneo, digo, yo tengo un sobrino que es artista y me dice, ¿qué es la idea? Olvídate de la obra como tal, ¿qué es la idea? ¿No? La puedo materializar y exponer, pero lo que yo estoy vendiendo es una idea. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, mais uma ali. Sempre se questiona na área da conservação a ambiência aonde esse objeto está. A gente faz a restauração, aí ele volta para o mesmo ambiente com radiação ultravioleta, com radiação infravermelha, temperaturas altas, né? E o caso que a senhora colocou foi uma questão ambiental, foi um risco de água, né? Uma enchente. Então, assim, eu trabalho há 20 anos com restauradores e quando eles entregam as obras, não vejo um caderno de especificação
de ambiência aonde esse objeto deverá ser colocado. Como o médico faz, né? Ele indica, olha, você não pode mais comer gordura, você não pode beber aquela cervejinha, você tem que fazer 30 minutos de caminhada. Eu acho que isso deve, quer dizer, não sei se você seria opinião, mas ter um diagnóstico do ambiente, aonde esse objeto está inserido e quais são as ações mitigadoras para minimizar, não chegar ao Mikowski, que a senhora citou, que né, é um absurdo, né? Não vai preocupar, mas tentar minimizar os efeitos da deterioração. Nosotros hicimos eso después de la inundación. De los objetos estos que te presenté, que unos se tiraron y demás. Se tuvo que buscar una casa nueva. Esto estaba a media cuadra del malecón. El agua llegó a unos 50. De 7,000 piezas se perdieron 2,000. Quedaron 5,000. Y estuvimos 3 años restaurando esas piezas. Pero entonces le dijimos al director de la Casa de las Américas, tienes que buscar otra casa para poner la exposición. Y entonces sí hicimos eso. Teníamos un ingeniero ecólogo y entonces fuimos midiendo en cada salón de la casa qué temperatura, qué humedad había. No íbamos a meter ni aire acondicionado ni nada que se le pareciera, pero qué temperaturas, qué humedades, no sé qué. Y fuimos por materiales colocándolas en cada uno. Eso sí lo hicimos. Ahora, cuando no tienes ni cómo medir la temperatura, ni cómo nada, pues aí vai. E as janelas todas abertas, porque as pessoas estão morrendo de calor. Eu já vi alguma coisa assim no Museu Histórico Nacional, uma época. Meu Deus, um calor e as janelas todas abertas. Bem, agradeço muito a conferência da professora Tereza. Muito obrigado por dividir um pouco da sua experiência conosco. Obrigado a todos os presentes. Parabéns novamente às mulheres. Podem, por favor, já que a professora disponibilizou, tirar uma flor ali, cada uma de vocês. E nós temos agora, lá no prédio da biblioteca, há que caminhar no sol, mas temos lá um pequeno coquetel de comemoração dos 32 anos do MAST e também em homenagem às mulheres. Estão todos convidados.